Así es, ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí, es Carlos Figueroa, que es el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, así que vamos a conversar un poquito cómo está y cómo ve la situación de la salud en nuestro país. Carlos, buenos días, felicitaciones. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar aquí para conversar del problema básico y uno de los más importantes temas para nuestra población, que es la salud pública. ¿Cómo lo ve usted y qué se puede hacer o qué se piensa hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su plan de gobierno desde la presidencia del Sí. Colegio de Médicos de Pichincha, que hacen una labor interesante, aunque han estado un poquito callados, ¿no? Las distintas federaciones y colegios de médicos. Bueno, los colegios médicos han estado, lastimosamente, la gran mayoría desorganizados. Imagínese que durante 7 años no ha tenido Guayas, por ejemplo, un colegio médico legalmente establecido. Y muchas de las provincias sucede lo mismo. Y para colmo, incluso nuestra federación, nuestra directiva no estuvo legalizada durante todo este periodo. Hasta el día de hoy no tenemos una directiva legalizada. Pero independientemente de eso, nosotros nos hemos propuesto trabajar en lo gremial, fortalecer lo gremial. Lo otro es la certificación, recertificación y toda la cuestión académica de los médicos, que usted sabe es lo que más concentra el interés, está más prendado de nuestros profesionales en su preparación, y eso nos ha caracterizado siempre, y en eso también hemos decaído y tenemos que buscar nuevamente mecanismos para poder llegar a eso. Las universidades han absorbido tanto el campo de la salud que incluso hemos tenido ya críticas para ese espacio que es la academia, porque no lo ha hecho responsablemente. Y tercero es la responsabilidad frente a la política pública, frente a la crisis del sistema sanitario. Entonces esos 3 aspectos son los que hemos estado trabajando, no desde ahorita. Yo, por ejemplo, fui el presidente de la comisión académica y trabajé durante estos 2 años la certificación y recertificación, que está plenamente ligada a la ley de carrera sanitaria, una ley que se aprobó en el 2022, en el 2023 se puso en vigencia, 2 años después logramos que se emita un reglamento, no perfecto, bastante malo más bien, pero que por lo menos señalaba en 2 de sus artículos lo que debemos hacer con respecto a la certificación, recertificación. Fundamentalmente eso es algo muy interesante. No. Es la certificación profesional de cada uno de los médicos. Es decir, que nosotros podamos la primera vez certificar y luego cada 5 años recertificar, de que tiene sus competencias y sus habilidades y sus destrezas plenamente establecidas. Y si no es así, nosotros ayudamos a que eso suceda. A que se complete. Para que se complete. Entonces, no va a ser lo mismo atenderse de un médico certificado, que uno entra al consultorio, coge con su celular, ahora con la tecnología, visualiza el QR y dice, sí, este médico es certificado, tiene todos estos cursos, ha hecho toda esta cosa, estoy más garantizado porque el Colegio Médico de Pichincha certifica que ese profesional está actualizado, está además protegido por ese conocimiento global que existe de los distintos colegios profesionales a nivel internacional, porque de eso también nos hemos preocupado, de ligarnos con los colegios latinoamericanos del Caribe, más los colegios europeos de España, Portugal, Italia, Francia e Israel. Entonces nosotros hemos abierto mucho ese abanico para poder tener médicos de mejor calidad, además que la tecnología ahora nos demanda eso, ¿no? Ya. Bueno, el tema de la salud tiene muchísimas aristas y yo quisiera irme un poco ligada a su trabajo, ¿sí? y a la tarea de los colegios de médicos, en este caso del Colegio de Médicos de Pichincha. A ver, dentro de todos los problemas que tiene la salud, tenemos un problema súper grave, y es que hay muchos médicos generales, poquitos médicos especializados, no suficientes como para atender, por ejemplo, en el sector de la salud pública, toda la demanda que hay. Entonces, y eso explica por qué cuando uno llama al IES o al Ministerio de Salud por una atención urgente para un problema de corazón, le dicen venga en 6 meses. Pues porque ese cardiólogo no tiene abierta su agenda sino hasta después de 6 meses, porque es el único que hay, no hay más. Y no es que no quieren contratar, es que no hay. Así es. A ver, por eso es que nosotros tenemos, he dicho yo,
algunos criterios y algunas críticas con respecto a la organización de la academia, háblese universidades, háblese Consejo de Educación Superior, o sea, el Estado como tal, que no ha estado a la altura de las circunstancias, ninguno de los dos, ni el Estado, ¿sí?, donde está el CES fundamentalmente, y tampoco las universidades. Usted sabe, y creo que usted emitió algún criterio que debe haberle valido algunos de ellos, algunas respuestas un tanto inadecuadas, que usted dijo que había demasiados médicos, sí, pero faltan lo que usted dice, los especialistas. O sea, hay muchos médicos generales, así poquitos médicos especialistas, o menos de los que la población al último necesita. examen, ¿sabe cuántos se presentaron? ¿Cuántos? 6,000 médicos generales, ¿sí? De los cuales pasaron apenas 400. Ya, esa es la otra cosa, porque aquí, mire que de lo que usted dice, ¿no? Yo hice un video con mi opinión en mi segmento .g, en donde decía, tenemos que parar la fábrica de médicos desempleados. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Con usted estamos de acuerdo. Ok. Plenamente. Porque en este momento hay 40,000 médicos generales desempleados. Y hay 40,000 jóvenes que están estudiando ahorita en 42 o 43 facultades de medicina. Entonces uno diría, bueno, pues mientras más médicos haya, mejor. Pero ahí hay dos problemas. Que no les preparan bien, hablemos de eso. ¿Cómo de 6,000 solo pasan 400? ¿Qué está pasando en la academia? ¿Qué está pasando en las universidades? Mira, le cuento un dato para que más o menos su público que nos esté escuchando diga, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es esto? Cuando estaba una de nuestras compañeras que está en la comisión académica, ella estuvo de directora del CASES tomando los exámenes de habilitación, estuvo durante 5 años, después estuvo en el CENESID y ella no permitió dentro de esa comisión que se habiliten a 7 facultades de medicina, porque ella consideraba que no estaban preparadas. Pues ella dejó e inmediatamente se aprobaron 7 facultades de medicina. Entonces estamos viendo la forma irresponsable como las autoridades delegadas del Estado están tomando el asunto a la ligera. Mire cómo se crean cada día algunas, entre comillas, especialidades, especializaciones en los institutos. Entonces hay muchos tecnólogos en salud, tecnólogos en enfermería, auxiliares de enfermería, etcétera. O sea, un número exagerado que están preparando y yo les digo, ¿y dónde les van a dar trabajo? O sea, es una estafa, estafa académica. Ya, ahí es el punto. ¿Por qué? Porque los que se enojaron por mi video, sí, que se enojen también conmigo. ¿Sí? Se enojaron porque yo dije hay que parar la fábrica de médicos desempleados. Lo que quiere decir es que tienen que o cerrar facultades que no sirven para nada, ¿sí? O que las facultades que hay pues se organicen para preparar mejor a los médicos, porque si no solamente es una fábrica de médicos a los que les cobran un montón por esa carrera de médicos generales y de ahí les votan. Entonces, lindo, pues cobran un montón de plata para botar a la calle médicos que después no tienen trabajo. Mire, es una irresponsabilidad total. Exacto, pero también en cuanto a los especialistas. Los especialistas que están formando las facultades de medicina están, aparte de estar mal preparados, de no tener seguimiento de parte de la universidad, porque lo que hacen es botarles literalmente, casi literalmente, botarles en la puerta del hospital y decirles vayan y encuentren quien les dé la preparación que necesitan, porque hay muchos profesionales que dicen yo no debo, no es mi responsabilidad prepararle a esta persona. La universidad está ganando, está cobrándole $45,000 para esa especialización y cuánto está dando para este hospital, que finalmente el hospital es el que está preparando a ese nuevo colega de especialista. ¿Y qué gana el hospital? En estos $45,000 que le cobran a un médico para especializarse. Mire, yo tengo conocimiento de algunos de los hospitales que no les pagan absolutamente nada y que los hospitales abusan de los profesionales. Dicen, no, usted como médico contratado en mi hospital, usted también va a dar clases a los nuevos, a los posgradistas, ya, los que se están formando. Hay otros que existe un pago, una remuneración no tan decente,
y adicionalmente estos chicos incluso no tienen, por ejemplo, un director de tesis, no tienen un director académico que les guíe en ese proceso, no, les votan. Entonces, ¿qué hace la universidad? Exacto, esa es mi pregunta, y ha sido nuestra pregunta, y por eso también hemos dicho que debe reorganizarse. Cuando yo me formé, mire, nosotros entrábamos el 1 de enero a formar un nuevo grupo de especialistas, pero un grupo donde había 2 cirujanos, donde había un cardiotorácico, donde había 2 emergenciólogos, de una forma racional, no es de sacar una convocatoria para 40 y tenerles al mismo nivel permanentemente, o sea, van de R1 a R2 a R3 a R4 los mismos 40, cuando deberían existir de R1 un grupo, de R2 otro grupo, de R3 otro grupo, de R4 otro grupo. Eso es lo que sucede de una manera tan irresponsable de formar, que nosotros decimos el Estado debería hacerse cargo de regular, por Dios, de regular, de decir, miren, en octubre o 4 meses o 5 meses antes se da el concurso y además se distribuye en los hospitales desde ese momento, y el 1 de enero empieza una nueva generación de especialistas. Esa debería ser la forma. Claro, no pero como están llamando ahora, porque las universidades finalmente quedan, voy a ser muy claro, ustedes universidades dan solo aval, el que les prepara al médico posgradista finalmente es el hospital y sus especialistas. Eso es lo que sucede. Pero ¿y le prepara bien o le prepara entre comillas? Porque lo que hemos visto es que los médicos que están en ese proceso de capacitación o educación denuncian que son muy abusados. Pero también, ¿por qué? Porque el Estado ha dejado de preocuparse de tener el número de profesionales suficientes y bien capacitados, y ahora no les importa tener personal no capacitado o un número muy ínfimo de profesionales. Usted mismo le ha dicho, voy a una determinada especialidad en el seguro y gracias a Dios puede haber un hito, pero hay algunas especialidades en que no hay nada. Y sin embargo, los estudiantes de posgrado saldrán finalmente con el título sin haber culminado una preparación adecuada. Pero ahora, de lo que yo he conversado con médicos y estudiantes, el principal problema de que no hay especialistas es el costo, $45,000. Mire, cuando yo me formé, igualmente, a mí me pagaron sueldo, estimados colegas que están haciendo el posgrado. A mí me pagaban un buen sueldo en el Hospital Carlos Andrade Marín para que yo haga mi especialidad de cirugía general. Y eso mismo debe suceder en todos los ámbitos, en todos los hospitales, sean estos públicos o privados. Debería existir esa conexión del Estado, de ver la necesidad, del estado de necesidad de esos pobres chicos que incluso yo he tenido reportes de suicidio porque no alcanzan a financiarse su carrera y tienen que abandonarla. Entonces, algunas universidades saben, entraron con 40, con 25 y ahorita tienen 12. Y saben perfectamente que abandonan la carrera muchos de esos estudiantes porque no tienen las posibilidades económicas. Es decir, el hospital debe pagarles para que ellos puedan pagarle a la universidad. No. No, yo creo, bueno, si es que, además que el costo del derecho que yo digo, el aval de la universidad, no debería ser de $45,000. Pues. Es un documento que ya por decirlo así será unos $500 por las ciencias básicas que ellos puedan manejar. O sea, el valor será mucho menor, porque el hospital, si le paga al estudiante, ya no tiene ningún problema de tener que pagar tanto a la docencia interna, porque son colegas que serán formados en servicio. Así me formé yo. Ninguno de nuestros colegas era pagado por la docencia que hacía con nosotros, porque estaba implícito que nosotros debíamos formar a nuestros colegas que venían atrás. Entonces, mi jefe de servicio me preguntaba, ¿usted ya le enseñó a hacer hernias a tal doctor, a su residente? ¿Usted ya le enseñó a hacer apendicitis? ¿Ya le enseñó a hacer una gastrostomía? Entonces uno tenía que hacer eso con el residente que venía atrás. Entonces, ahora a mí me parece que es un gran negocio, se ha convertido en un gran negocio el formar posgradistas mal formados.
O sea, un gran negocio en formar posgradistas, pero yo veo que la meca del negocio está en formar médicos generales y que después dicen, pues allá ustedes, si consiguen trabajo, si consiguen quienes haya, si pueden pagar su especialización, si consiguen un espacio en un hospital, porque eso es otro, hay espacio para 40,000 estudiantes que vienen en camino. No, no hay espacio, y fíjese lo que recién me contaba una colega. Para los hospitales públicos había puestos para hacer el internado, por ejemplo, para formar el médico. Resulta ser que ahora viene una universidad privada y le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una sala, le voy a poner sillas, le voy a poner escritorios, le voy a poner un infocus, le voy a poner unas cámaras, etcétera, etcétera, pero yo soy universidad privada. Entonces fue la universidad pública a pedirle, por ejemplo, en el hospital militar, le dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo porque yo tengo la universidad privada que me ha dado esto. Entonces dicen, yo no puedo competir con eso porque yo de dónde me saco el dinero para poder financiar lo que quiere el hospital. Esa es la triste realidad que tenemos en este momento. O sea, en el fondo tenemos un negocio ahí que alguien tiene que denunciar, liderar esa denuncia y para poder desmontarlo y un poco también contribuir a resolver este problema de la salud, que no tenemos suficientes anestesiólogos, ya no hay suficientes pediatras, radiólogos hace rato que no hay, o sea, si ustedes van, y no me deja mentir Carlos, o dígame si estoy mintiendo, pero uno va a que le hagan una mamografía y no es un especialista el que le está atendiendo. Es una persona capacitada para usar la máquina, pero no es un especialista. Entonces, y no es que lo hagan mal, creo que lo hacen bien, pero pues no sé si eso nos expone a que se cometan muchos errores en esos análisis. Pero esa es la realidad, tenemos un déficit de especialistas y a nadie le importa, Carlos. Entonces, no sé si el Colegio de Médicos, ahora con su liderazgo, podrían hacer algo, a ver si el CES se despierta un poquito. Sí, miren, yo he estado tan interesado en esto. Yo recuerdo que hace 4 años puse una denuncia porque una universidad privada de Guayaquil quiso reconocer títulos de todos los especialistas con 4,000 horas que hayan hecho. Le cuento que 4,000 horas hace un especialista solo en un año. Entonces, supuestamente una especialidad de 3 años mínimo, pediatría, con 4,000 horas iba a ser pediatra. O sea, ¿qué pediatra íbamos a tener? O con 4,000 horas iba a ser cirujano, con una simple firma de un director de hospital. Eso lo denuncié en la asamblea, no hicieron nada. Y denuncié en el CES y les puse en evidencia y les dije, esto es un crimen, lo que están haciendo. Pusimos esa denuncia, se paró en ese momento, pero después siguen tratando de homologar los títulos mal homologados, porque cuando nosotros hicimos la homologación hace años era porque esos especialistas habían hecho el posgrado, pero dirigido dentro de una institución hospitalaria grande, donde podían haber tenido más de 4,000 horas al año, eso le aseguro, y entonces nosotros hacíamos, por ejemplo, en cirugía 4x4, 16,000 horas, imagínense, en cirugía. Entonces, eso sí, y además con el hecho de que hay médicos especialistas que están guiando su formación. En cambio ahora no existe ese proceso. Y adicionalmente incluso están tan olvidados esos profesionales que a mí me han mandado los reportes de hospitales, en el Hospital del Sur, fotos de los médicos residentes durmiendo en el suelo, porque ni siquiera tienen una cama. ¿Les parece adecuado tratar así a profesionales, a médicos que se están formando, que van a ser especialistas? Entonces, a mí sí me parece, yo estoy dispuesto nuevamente a decirle al CES, miren, esto ya ha sido denunciado por algunas ocasiones, a decirle al CES, nuevamente es inadecuado. Yo fui delegado de la Federación Médica hace años, estaba más jovencito, y yo al CES le dije, ustedes no tienen ni un médico especialista aquí que les guíe, que les diga, miren, así se deben formar a los profesionales. Y sin embargo, yo me acuerdo, le dije al delegado del Ministerio de Salud, doctor, discúlpeme, ¿usted puede decirme cuántos médicos, por ejemplo, oncólogos, la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, que es el CA de mama, el cáncer de mama? Le digo, ¿cuántos profesionales tiene el ministerio? Y se quedó pasmado.
Entonces le dije, mejor le respondo yo rápido. Vea, 0 tiene. 0. De la segunda patología más frecuente de cáncer de mama. ¿Se da cuenta lo desorganizados que estamos? Deberíamos formar, por ejemplo, cirujanos oncólogos de mama. Y nosotros tenemos esa posibilidad. Por favor, armemos, tratemos de hacer ese posgrado. Jamás hubo respuesta, jamás. Y eso duele porque uno trata de solucionar las cosas. Nuevamente, iré y pondré una carta a las universidades, porque muchos de sus estudiantes no están siendo bien preparados. Pondré la carta al CES, pondré una carta al Ministerio de Salud, con todos estos problemas que usted me ha dicho. Pero adicionalmente también hay otro tema, aparte de lo académico, es la crisis del sistema sanitario, que también hay que decirlo y hay que remarcarlo. Yo no estoy en contra de un gobierno, estoy en contra de las malas políticas, de que se ponga gente que no sabe de salud, habiendo en este país gente que sepa, que sabe de salud. Se pone a gerentes en marketing a dirigir un hospital. No, no se puede, no se debe hacer eso. Antes solo con un director médico de hospital, el hospital funcionaba bien. Usted recordará cómo funcionaba el seguro, cómo funcionaba el Eugenio Espejo. Ahora no hay esa posibilidad y son tan incapaces que tienen incapacidad de gestión de los recursos. No pueden gastar la plata bien y al último gastan en cualquier cosa, al último del año. Mire, se ha cerrado el hospital de Sangolquí. ¿Por qué debía cerrarse? Tenían que invertir de esos millones que no gastan, de lo poco que queda para inversión, porque apenas queda 200 millones del presupuesto anual del Estado, solo 200 millones para gasto, y ni siquiera eso gastan en reparar las unidades de salud. Sangolquí, cerrado. Cerrado Yaruquí, el hospital de Yaruquí. ¿Saben a cuánta población protege esos hospitales? Y ahora nos están diciendo que hay una posibilidad de que se cierre el hospital de Calderón porque tampoco tienen el dinero para financiar las diversas unidades que tiene el hospital de Calderón. No es justo, no está bien. La salud del pueblo merece respeto, merece que se le atienda bien. Así es. Bueno, entonces en el tema de médicos tenemos exceso de médicos y en ese exceso de médicos están mal preparados porque el negocio de las universidades es simplemente cobrarles y sacarlos con un título, pero no salen bien preparados. Luego, en el posgrado, pues la universidad da un certificado ahí, o sea, da un aval, pero no se preocupa por el programa de educación que tienen que recibir estos jóvenes. El resultado, pues tenemos una fábrica de médicos desempleados y los que se emplean no están bien preparados. Sí, y hemos pasado vergüenzas, Carlos. Yo recuerdo hace poco una denuncia desde Argentina, en donde a un grupo de estudiantes médicos ecuatorianos que querían especializarse en Argentina, les descubrieron haciendo trampa para poder pasar los exámenes de habilitación. Sí, eso realmente fue una vergüenza para nosotros, para los médicos del Ecuador, y fue particularmente de una universidad de Manabí, doloroso. Pero también ahora, estimada Janet, las copias de los exámenes se realizan desde los primeros años de la universidad. Recuerde usted que en la Facultad de Medicina se descubrió gente dando el examen con con micrófonos pequeños colocados dentro del oído y con aparatos dentro del cuerpo. Y claro, al pobre profesor le amenazaron, yo conocí de primera mano eso, le amenazaron con seguirle juicio y el pobre profesor tuvo que dejar a un lado. Y esos estudiantes entre comillas, seguramente seguirán en la universidad. Entonces, no es justo que suceda eso dentro de las universidades del Ecuador. No es justo que le tengan en ese nivel a la educación médica y por eso estamos aquí. Para luchar por eso, por un mejor médico que tenga certificación, que tenga recertificación, cuando sea posible nosotros ayudarle para que se certifique de manera adecuada. También para decirle a la universidad, decirle al CES y a los organismos de educación universitaria, decirle al Ministerio de Salud que hay muchas cosas malas, pero que nosotros estamos dispuestos a ayudar.
No estamos solamente para criticar, estamos dispuestos a ayudar. Nuestras comisiones dentro del colegio tratan precisamente eso. La comisión académica es una comisión que se ha desarrollado enormemente, 2 años para preparar la certificación y recertificación profesional. Y tenemos relaciones, Royal College de Canadá, con el National Board, con el Centro de Excelencia Académica de la Universidad de Chile, con los colegios de toda Latinoamérica, el Caribe y Europa. O sea, estamos haciendo un trabajo que necesitamos que... Esto estamos haciendo por el Ecuador. O sea, el gobierno es parte del Estado. Nosotros también somos parte del Estado. Queremos que nos tomen en cuenta para eso, que con gusto vamos a estar ayudando. Bueno, hemos hablado solo sobre una arista del problema, pues, bastante importante, porque pues dentro de la crisis de la salud no tenemos ni médicos bien preparados. Esa es la realidad. Y esos médicos mal preparados luego consiguen un puesto en hospitales públicos o en el Ministerio de la Salud o lo que sea, y pues muchos de ellos, no quiero generalizar, pues se unirán fácilmente a las mafias que hoy controlan el sector de la salud y pues contra las que hay que combatir. Pero de eso hablamos en otra ocasión. Gracias, sí. Carlos. Le felicito y muchas ojalá gracias. Pues siga adelante con esta tarea, porque esta es una arista muy importante. Tenemos que tener médicos bien preparados y el Estado y la academia tiene que determinar qué especialistas necesitamos y tiene que resolver el problema pues de cómo puede dar acceso a que los jóvenes puedan prepararse bien y a unos costos pues alcanzables. $45,000 por una especialización. Negociazo. Demasiado. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Que tenga un buen día.